Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigas y amigos que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, ya sea Facebook, nuestro canal de YouTube o su canal favorito de podcast. Mi nombre es Jennifer Figueroa y en esta tarde estoy compartiendo esta palabra con mi hermana Zaida Ventura. Un gusto, Jenny, estar compartiendo contigo esta tarde y espero que esta palabra sea de edificación a todos los que comparten con nosotros este espacio que es de mucha bendición para todos. Así es. Como sabemos, este podcast es donde semana a semana nos reunimos para compartir, para dialogar de la palabra que el Espíritu Santo nos trae a través de invitados especiales, a través de hermanos de la iglesia y también de nuestra pastora. Esta semana, nuestro hermano Edwin Hernández, que yo sé que conocen, nos trajo la palabra, una palabra de mucha bendición, hermana Mucha Zaida. bendición para todos y la verdad que vino como a despejar algunos temores que manejamos en nuestro caminar diario en Cristo. Así es que un mensaje muy importante para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así es. El tema de esta semana fue Jesús el camino. Así es, y el hermano se enfocaba en San Juan capítulo 14 del verso 1 al 6 que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuese yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, así es. Creo que en la vida cristiana esta es una frase muy conocida, muy común, por decir así, pero nos olvidamos del verdadero significado. Así es. Y esa palabra sé que fue de mucho impacto, fue de mucha bendición, porque así como los discípulos tuvieron ese corazón turbado, así también nosotros lo tenemos en el día a día. El hermano Edwin hacía énfasis y decía, ¿no?, de que los discípulos estaban turbados por el temor a la palabra, a la frase que dijo Jesús: me voy, ¿verdad? Entonces, y había pasado ya algún tiempo con ellos habían dejado muchas cosas, decía el hermano, por seguirlo a Jesús. Y entonces muchas veces nosotros nos encontramos en la misma situación, de repente sentimos como que si Jesús nos dejó. Así es. Y el corazón se empieza a turbar y el corazón empieza a sentir temor y empezamos a flaquear. Y para eso vino esta palabra, para fortalecer y librarnos de ese temor. Así es. Y mientras nuestro hermano Edwin predicaba, yo me ponía en los zapatos de los discípulos. Y yo decía, wow, después de experimentar, de vivir con Jesús, el Maestro, más de 3 años, de ver los milagros, de ver las maravillas, yo me imagino que ellos también tenían expectativas del qué más vamos a hacer con Jesús, a dónde más iremos, y de repente esa bomba, me voy. Y lo más triste, pero ustedes no pueden venir. Entonces, a veces nosotros no comprendemos los propósitos y los planes de Dios, ¿verdad? Y lo primero que sucede es que nos amedrentamos. Así es. El temor se apodera de nosotros. Y si nosotros, Jennifer, no tenemos mucho cuidado, ¿verdad? Y no captamos el mensaje que Dios quiere darnos a través de esa palabra, porque tú dijiste algo importante. El verso es bien conocido y yo creo que no hay quien no se lo sepa de memoria. Así es. Pero sacarle la esencia: no se turbe vuestro corazón. Así es. O sea, se nos olvida en el momento que nos sentimos solos, que nos sentimos abandonados, que estamos pasando situaciones difíciles en las que sentimos que Jesús nos deja. Así es. ¿Verdad? Y así como los discípulos, ellos dejaron todo, dejaron trabajos, dejaron sus tierras, dejaron familias, me imagino que también dejaron proyectos por seguir a Jesús. Y creo que a veces eso nos sucede a nosotros, porque nuestra visión muchas veces no es la visión de Dios. Y a veces nosotros menguamos para que Él crezca en nosotros. Entonces, cuando llegue ese momento de dificultad, decimos, Señor, pero yo hice esto por ti.
¿por qué me abandonas? ¿Qué ¿Por está qué me pasando? dejas? Así es. El hermano Edwin decía, ¿no? De que los discípulos, cuando Jesús dijo, me voy, ellos se hacían ilusiones como, bueno, pues, ¿para dónde? ¿Verdad? Nos vamos. Y yo, pues, me imaginaba, ¿no? Cuántas veces nos ha pasado así, ¿no? Hacemos planes, hacemos proyectos que según nosotros incluimos a Jesús, ¿verdad? Pero muchas veces simplemente nos estamos actuando por nuestras emociones, pero no es el tiempo de Dios. Y en que los discípulos estaban haciendo planes de para dónde vamos, es por mar, es por tierra. Jesús le dijo, yo primero, ¿verdad? Ustedes no pueden ir. Y ahí es donde demostramos el verdadero amor y la verdadera convicción, la verdadera fe, que sí creemos en Él, ¿verdad? Así es, y esa es la clave, creer en Él. Yo me imagino, y nos pasa a nosotros también en ese momento cuando nuestro corazón está turbado, se nos olvidan las promesas. Yo sé que a lo largo de todas las parábolas y de todo lo que ellos vivieron con Jesús, ellos sabían que no importaba lo que viniera, tenían que confiar en Él y que Él iba a estar de su lado. Jesús le venía diciendo desde hace ya bastante tiempo, me voy, sí, me voy. sí. Pero no es lo mismo venir escuchando eso cuando tú ya enfrentas la realidad, ¿verdad? En la vida cristiana sabemos que tenemos que tener problemas, y nosotros decimos, sí, yo soy una guerrera y yo sí estoy en victoria. Hasta que llegue el momento. Hasta que llega el momento. Entonces, el caso de los discípulos, venía escuchando que Jesús por mucho tiempo les venía diciendo, me voy, ¿verdad? Pero no habían enfrentado el punto final, la realidad. Y si leemos el capítulo anterior, ellos estaban cenando. Y nosotros sabemos que cuando cenamos es un tiempo de comunión, un tiempo de tranquilidad. Y yo me imagino que después de un arduo trabajo ellos estaban ahí comiendo, compartiendo. Y empieza Jesús, no solamente les dijo, me voy, les dice, y no irán conmigo, no pueden ir conmigo. Y más adelante en ese mismo capítulo dice que Jesús se conmovió y también les dice que uno de ustedes me va a entregar. Y encima de eso también les dice, y se avergonzarán de ser mis discípulos. Y encima otra cosa, y Pedro le dice a Jesús, y le dice, y tú me negarás 3 veces. Entonces es una cosa tras otra. Yo creo que esa mesa, esa cena se descontroló. Se le perdió el sabor a la comida, ¿verdad? Definitivamente, al escuchar todo lo que Jesús está diciendo y procesando, como decía el hermano Edwin, creo que tuvieron un colapso emocional. Su lógica tal vez no lo comprendía, sus sentimientos no lo comprendía. El maestro se va, no vamos con él. ¿Cómo es eso que lo vamos a negar? Creo que en ese momento ellos se sintieron un poco, quizás hasta traicionados, porque el maestro que había prometido estar con ellos, siempre de estar con ellos, que no los iba a abandonar, en ese momento les estaba diciendo, me voy. Y no solamente les estaba diciendo, me voy, sino que también les estaba diciendo, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y no solamente eso, sino que ellos también les está diciendo, y para colmo, uno de ustedes me va a entregar. O sea, aparte que los estoy dejando, ¿verdad? Les estoy acusando. ¿verdad? Sí. Entonces ellos se sintieron en un momento como perdidos en su realidad. Sí. Y es lo que como cristianos nosotros muchas veces experimentamos, sí. ¿verdad? Cuando nos toca enfrentar nuestra realidad. Así es. Amamos a Dios, decimos que creemos en Dios, poner a prueba nuestra fe, ahí es donde a veces decimos, ¿y Dios dónde está? Y nos sentimos traicionados. Sí. Y decimos, Él dijo que no me iba a dejar, pero yo no lo siento. Así es. Y así como los discípulos, creo que todos hemos llegado a esas situaciones donde sentimos que nuestro mundo se está derrumbando, las puertas se están cerrando, no vemos la respuesta, no vemos que la mano de Dios se mueva según nosotros. Y yo sé que todos hemos estado ahí, pero Jesús, tan lindo, en su gran amor, en su gran misericordia, les dice, no se turbe vuestro corazón. Él sabía lo que sus discípulos estaban sintiendo. Cuando los vio colapsados,
Así es. se enteró, bueno, de hecho, Él nos conoce, Él nos Sí, creó, así es. ¿verdad? Y Él Él nos- conoce nuestro corazón y sabía que ellos en ese momento estaban asustados por todo lo que estaban escuchando. Así es. Y él dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué entendemos por la palabra no se turbe? Cuando algo es turbado, algo es interrumpido, recibe un shock, no puede seguir como estaba. Entonces hay una angustia, hay una desesperación. Él conoce nuestro dolor, hermanos. Él conoce nuestras lágrimas. Lo que decía el hermano Edwin el domingo, muchas veces nosotros contenemos las lágrimas y decimos, no voy a llorar, esto va a pasar, pero sabemos que por dentro estamos doliendo. Y Jesús Quebrantados. lo conoce, Y Jesús sobre lo todo ve. cuando lo hemos dejado todo, decía el hermano, nosotros hemos dejado todo por seguir a Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que los discípulos estaban tomando en cuenta en ese momento, mas Dios lo que estaba haciendo era poniendo a prueba su fe, por eso les decía, creed en mí, creed en Dios, creed también Así en es. mí, ¿verdad? Y no debemos de olvidar que a pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad, Él siempre se preocupa por nosotros, Él siempre vela por nosotros y siempre hay una promesa para nosotros. Amén. Así es, Eso, así es. eso es tan cierto. Justo en el momento cuando nosotros creemos que estamos solos es cuando Él está más cerca, es cuando Él está pensando más Así es. en nosotros. En ese valle de incertidumbre, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo estamos viendo, no sabemos, es una incertidumbre, Así es. pero aún así Jesús es fiel. Amén. Así es, así es. Y tenemos que creer que Dios tiene todo bajo control y Él puede controlar nuestro corazón turbado ante cualquier circunstancia. Definitivamente lo que el mensaje nos quería prácticamente enseñar es que aunque estemos asustados, aunque estemos abrumados, aunque creamos que todo se ha acabado, porque eso es lo que ellos pensaban, ¿no? Él se va y no nos lleva, o sea, se acabó el tiempo es. que desperdicié, la familia que perdí, el trabajo que dejé. Entonces nosotros Así es. pensamos que todo se terminó. Ahí entra la promesa, ¿verdad? Así es. La promesa de Dios, que Él tiene el control. Y en Cristo, Jennifer, nadie pierde. Lo Así que es. tú crees que es pérdida, para Dios es ganancia. De hecho, Pablo dijo, todo lo que él era lo tenía como pérdida Así por es. él, por amor a él, ¿verdad? Y la ganancia de nosotros es mucho mayor cuando nosotros, aún en medio de las circunstancias, ponemos nuestra fe en Dios. Porque creerle a Dios en las buenas es fácil. Creerle a Dios y gozarnos con Dios cuando todo va bien es fácil. He ahí Pero la a prueba la de hora de fuego. la dificultad, ahí es donde tenemos que poner a prueba si realmente creemos en Dios, aún con el corazón asustado. Así es. Aún con las circunstancias negativas. Así es. Ahí es cuando nosotros ponemos a prueba nuestra fe. ¿Cree en Dios? Entonces cree que lo que está pasando ahorita, todo va a salir bien porque Él tiene el control. Así es. Y hermano Edwin nos recordaba, nos decía, aférrate a tu fe. Él nos dio el secreto, Él nos dio el antídoto para un corazón turbado y es creer en Él. Creer en Él. Y Jesús lo dice más adelante en el versículo. Y tenemos que aferrarnos a nuestra fe. Como decía mi hermana Zaida, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando todo va mal. Y hay que seguir adelante, hermanos. No tenemos que darnos por vencido, flaquear. Que Así es. temer, o sea, el corazón sí se va a asustar, no, porque acuérdate que somos carne, aún no estamos glorificados y nuestras Así emociones es. nos traicionan. Entonces, en momento cuando usted considere que Dios lo abandonó, es cuando más cerca está de usted, porque sus emociones tal vez están por el suelo, pero su espíritu está más vivo que nunca. Así Y es. entonces ahí es cuando debe de florecer nuestra fe. Sí. Y lo repetimos, ¿verdad? La clave de esto era la fe La de fe. que Él tiene el control, que Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aunque en este mensaje dijo, me voy, ¿verdad? Y no pueden ir con nosotros, pero ¿a qué se fue? Ahí viene nuestra esperanza. Así es. Porque cuando Dios hace algo, Él no lo deja a medias. Él lo completa.
y siempre, siempre, siempre va a haber gloria. Después de que Él les explicó que se iba, después que pasaron este momento de confusión, yo me imagino que pasó un buen tiempo para que ellos se calmaran, porque son 12 discípulos. Y yo me imagino Jesús, ¿cómo? Uno con Jesús, otro ahí pensando, ¿no? Sí. ¿Será verdad? ¿Le creemos? ¿quién lo va a entregar? ¿Quién será capaz? Y yo me imagino que durante toda esa conmoción, Jesús estaba sintiendo todo lo que cada uno de ellos estaba sintiendo. Algo muy curioso que dijo el hermano Edwin, hizo la comparación de un doctor terrenal a nuestro doctor divino. Cuando vamos a un doctor terrenal, nosotros le podemos explicar el dolor, podemos decirle nuestros síntomas, pero nunca va a sentir lo que estamos sintiendo. Pero Jesús sí. A diferencia de Él, porque Él nos ha creado y Él conoce nuestras emociones, Él conoce todo nuestro, bueno, de hecho Él nos creó, ¿no? Y a Él no le podemos engañar y es precisamente por eso que Él los consoló. Y aquí dice, escuche esto, dice que le va a hacer de consuelo esta tarde, esta tarde hoy, ¿verdad? Dice que Jesús sabía cómo ellos se sentían y por eso Él les decía, ¿no? Yo sé que la tristeza ha llegado a su corazón. A veces nosotros tratamos de disimular con las otras personas, ¿no? Tú decías, eran Sí. 12 y tal vez uno decía, no, a mí no me afecta, tal vez el otro no hallaba ni cómo hacer la cara. Así Pero es. Dios conocía, Jesús conocía y por eso Él les decía, yo sé que la tristeza ha llegado a su corazón. Entonces, lo primero que Él hizo fue estabilizarlos Así es. emocionalmente, Así es. dándoles una promesa. Luego dice aquí, dice, y no hay mayor consuelo que que mi Señor sepa cómo me siento. Dice, Él sabe que Él conoce y Él se preocupa por lo que nos puede pasar. De hecho, leía en el Salmo 69, 19 que dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Entonces, lo que debemos de comprender es, no importa, cuando tú dices, es que a mí nadie me entiende, sí, Así hay es. alguien que te entiende. Entonces, no tengas miedo, no te frustres, no te quedes, no abandones el camino solamente es. porque las circunstancias te agobiaron. Tal vez tu esposo no te entienda, tal vez tu mamá no te entienda, tal vez en el trabajo nadie te entiende, pero hay uno que sí nos comprende. Tú decías, el médico no puede entender porque no siente, ¿verdad? Así Pero es. hay uno que sí comprende. Es fácil cuando tú buscas una ayuda con alguien y le dices, tal vez usted me puede entender, le voy a contar, y el otro, sí, te entiendo, pero mentira, No no entiende, puede. Pero no entiende. Él sí nos comprende y por eso lo primero que hace es consolarnos y estabilizarnos emocionalmente. Así es. Y Jesús miró el corazón de los discípulos, miró que su corazón estaba turbado. Pero también Él les dijo, creed en mí, tengan fe. Y si leemos el versículo dice, creed también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús no se fue en vano, Jesús no los abandonó, Jesús se fue para preparar morada para ellos, para nosotros. Así Amén. es, así es. Yo me imagino que durante esa confusión, esto vino a ser un rayo de luz para ellos. Una Vino a ser una noticia muy buena. Una esperanza. Una esperanza, Es exacto. un consuelo, porque tú sabes que cuando tú tienes un problema y alguien te dice, no te preocupes, yo voy a ver de qué manera te ayudo y resolvemos. Así Eso es. te da paz. Y ¿verdad? ellos pudieron tener la certeza por parte de Jesús, no los Del- estoy abandonando, no los estoy dejando, me voy por un propósito, por prepararles, ustedes. así es, Así es. lugar Como para decía el vosotros. hermano Edwin, me voy pensando en ustedes. La razón por que Jesús vino a esta tierra, la razón por que se fue de regreso, es por nosotros, es por nuestra salvación. Así Amén. es, así es. Y Por el consuelo de todo, Jennifer, porque te quiero hacer énfasis en esto. Yo siempre he pensado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no se hubiese ido? Porque después de que Él resucitó, ¿verdad? Él pudo haberse quedado acá. Pero
Él se fue para prepararnos un lugar para nosotros y para que ahora nosotros, que estamos a este otro lado del mundo, también podamos compartir estas bendiciones, porque de no haber sido así, o sea, cómo Él se iba a repartir entre tanto, ¿no? Y Él pensó, así como pensó en el mundo cuando murió en la cruz, así pensó en el mundo cuando se fue, porque fue a prepararnos lugar para todos los que creemos en Él. Y podemos seguir viendo, mientras el hermano Edwin predicaba, él también mencionó la importancia de que Jesús se fuera primero. Oh, eso sí fue muy, muy emocionante. Sí. Yo me quedé sorprendida porque la verdad cuesta a veces captar este tipo de mensajes, ¿no? Pensamos que, no, él solo se fue a preparar lugar y ya, Sí. pero estos puntos fueron Todo lo que bien, conlleva, sí, así es, todo las lo que razones. significa, Así primero es. que todo, porque si Él no se presenta primero ante Dios, yo no tengo entrada. ¿Te imaginas llegar a una fiesta sin invitación? ¿Se Bueno, es imagina algo tocar la parecido. puerta y decirle lo siento? No te conozco. No puedes entrar, ¿quién eres? Así es, así es. Que por nuestro pecado no podemos ni llegar a la puerta, Así tan es, siquiera. así es. Ese fue un punto muy, muy fuerte para mí. El segundo fue porque para que yo me presente ante el Padre, tenía que presentarse Él por mí. Así Como le es. explicaba el hermano Edwin, Jesús está frente a nosotros. Cuando el Padre nos mira, el Padre ve a Jesús. A Jesús, así es. Así Él es. nos redimió, Él ve a Jesús. Y eso es Así algo muy es. importante, Así porque, como decía usted, llegar a una fiesta sin invitación. Es como llegar a una fiesta sin invitación, simple y sencillamente, y a quién lo invitó, ¿no? O simplemente no te conozco. Y acuérdate que en Cristo es que nosotros somos justificados. Así es. Y hemos estado aprendiendo en estos domingos atrás, Así ¿verdad? es. Acerca de eso, de lo que hace la sangre de Cristo y de la manera como nosotros Somos redimidos. Así es, así es. Más adelante también decía, porque si no es Jesús quien prepara morada para mí, no la prepara nadie. Es que no había ni un justo, no hay ni aún uno, dice la Biblia. Así es, ningún profeta, ningún maestro, absolutamente nadie puede preparar una morada para nosotros, Así es. Así sino es, solamente Jesucristo. Amén. así El es. otro punto dice, y es que Dios recibe a Cristo y luego me recibe a mí en Cristo, que es lo que estábamos Lo que estamos mencionando. hablando, así Porque es. mientras Jesús esté allá, yo tengo entrada por medio de Él. Porque en todo Él va delante de mí. Yo no puedo ir primero. Él vino por nosotros, se fue por nosotros y regresa por nosotros. Qué preciosa esperanza, ¿verdad? Entonces, esto debemos de tomar en cuenta cuando nos sintamos atribulados, Así cuando es. nos sintamos Turbados. turbados, ¿verdad? Cuando las acechanzas de la vida nos turben, acordémonos, ¿verdad? Que De esta esto es promesa. pasajero, que lo que vamos a padecer aquí es pasajero, que hay alguien que está preparando un lugar para nosotros eterno, ¿verdad? Y que tenemos invitación VIP al Así cielo es. a través de Jesucristo. Y recordar que el amor de Jesús fue tan grande, es tan grande y seguirá siendo tan grande. Como decía el hermano Edwin, Él vino por nosotros, se sacrificó por nosotros, se fue a preparar morada por nosotros. Ver el interés, el amor, el cuidado que Jesús Y que tiene aunque por se su fue, pueblo. no ha dejado de amarnos, Jennifer. Así es. Porque nos ama con amor eterno, dice. Por lo Sí. tanto, cada día nos extiende sus misericordias y aunque Así es. nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Así es es. que qué preciosa palabra. Y a ¿verdad? veces pensamos que no tenemos morada aquí en la tierra, vemos que el mundo va de mal en peor, que la situación se pone más difícil. O algunos dicen, los años van pasando y no he hecho nada. Así es. No hagas tesoros en la Así es. tierra, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que tenemos una morada en el cielo, que no se compara absolutamente en lo más mínimo a lo que hay aquí. A lo que nosotros, a los padecimientos, porque muchas personas abandonan la vida cristiana porque no les gusta el padecimiento, Así porque es. cuando se sienten turbados y se sienten que Dios los ha abandonado, lo primero que hacen es abandonar el camino que nos lleva hacia el Padre Y se eso- van por la puerta más ancha Así es. y esa puerta pues ya Y saben eso que nos fue lleva a lo perdición. que vemos más adelante también en la enseñanza, que muchos, así como los discípulos, llegaron a un momento
en que eran seguidores de Jesús, pero después tenían que vivir en Él, porque Él es Así el es. camino. Pero eso va más adelante. Eso va más adelante. No nos vamos a adelantar. Sí. Entonces tenemos que tener la certeza de esa morada tan especial que está esperándonos y que nuestra esperanza es la vida eterna, que Jesús Así es. nos dio esa vida eterna. Que Amén. solamente estamos aquí de paso. Y que estaremos siempre con Cristo. Como Así dijimos, es. estamos de paso. Así Y es. todos estos padecimientos, todas estas persecuciones valdrán la pena. Así como los discípulos dejaron todo por seguirle a Él y pensaron, ¿por qué dejé todo y ahora te vas? También tenemos que recordar que sigamos dando todo por el Señor. Y que cualquier cosa que nosotros hagamos aquí no se compara con lo que Él hizo por nosotros para hacernos un lugar en ese lugar tan especial como es el cielo. Así es. Y que estaremos en el cielo juntamente con Cristo por siempre. Las Así calles es. de oro, el mar de cristal, cosa que ojo no vio. Ni oído escuchó, ni ha llegado al corazón del hombre, Así es, son las que Dios ha cosa que preparado nuestra para lógica nosotros. humana no ha podido comprender, Sí, no así podrá es. comprender. Así es. Entonces, El versículo 3 dice, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estés, ¿verdad? Y donde Él nos está hablando acerca de sus moradas celestiales. así es. Y en esa morada donde vamos a poder vivir en esa plenitud con el Señor. Sí, esa es la primera, es y más sencilla idea del cielo, ¿verdad? Estar con Cristo para siempre. Yo creo que decía el hermano, no las calles de oro y todo eso, pero todo eso no tendría sentido si la presencia de Dios no estuviera en ese lugar. Por eso él decía, Así para es. que donde yo estoy, vosotros también estés. Entonces entramos en esas 1000 discusiones de cómo va a ser allá y empezamos a sacar especulaciones, ¿verdad? Como decía el hermano Edwin, habrá comida en el cielo, un punto que él le dio mucho énfasis. Y yo sé que tratamos de comparar el cielo a nuestra lógica humana, pero no la se puede mente es comparar. muy limitada de nosotros como para enfocarnos de lo que va a haber allá. Lo importante, Jennifer, es enfocarnos en llegar, ¿verdad? Así es. Y no dejar que los temores nos separen o nos hagan perder la dirección, El enfoque es muy importante de saber el plan que Dios tiene para nosotros. Así es. Porque así es. el plan que Él tiene es que nosotros pasemos una eternidad con Él. Y el diablo va a querer hacer lo posible para evitar que nosotros lleguemos a esa eternidad. Tenemos el mundo, el diablo, nuestra propia carne, que se van a encargar de evitar que nosotros lleguemos Así a es, esa de ponernos eternidad. tropiezo. Y una de las armas más poderosas que el enemigo tiene para un cristiano ahuyentarlo es el temor. Por eso él hace La mucho falta de énfasis. fe, la Exactamente. incredulidad. Porque a veces nosotros decimos, no, yo tengo fe que voy a salir, pero a medida los problemas te van agobiando, entonces, y no miras las promesas que tal vez Dios te ha dado, entonces tu fe empieza a menguar y ahí es donde el enemigo aprovecha para meterte temor y robarte Así la es. esperanza, ¿verdad? Pero no perdamos el enfoque, sigamos adelante con nuestro enfoque en la eternidad. Amén. En el versículo 4 decía, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Después de recorrer con Jesús, después de las enseñanzas de Jesús, viene Tomás y le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Eso es lo que muchas veces nosotros como cristianos no comprendemos. Por eso yo te decía, el capítulo de 14, estos versos son muy conocidos, pero Así es. poco comprendidos. Así es. Y uno de esos ejemplos es Tomás. 3 años con él, viendo tantas cosas, y todavía le dice, no sabemos a dónde vas. Y cuántas veces él les había hablado de dónde viene y a dónde va. Así es. Y Entonces- también nosotros ahora en día, muchas veces somos como Tomás.
¿Cuántas batallas hemos ganado? ¿Cuántas victorias el Señor nos ha dado? ¿Cuántas ¿Cuántos veces mensajes escuchamos? hemos visto la mano de Dios moverse, sacarnos, calmar nuestro corazón turbado? Y cuando estamos en ese momento dudamos, así como Tomás. Así es. Y todavía nos preguntamos, ¿y Dios a dónde está? Así es. Pero para eso es la palabra, para Amén. recordarnos, Así es, para así es. sacudirnos, para traer a memoria todas esas victorias, todas esas batallas. Amén. Y las promesas del Señor. Entonces Tomás, Jesús le respondió. sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ve qué bonito esto. O sea que el camino no es un lugar a donde ir. El camino es Él, no es un lugar. Es Jesús. Él, ¿verdad? Es Jesucristo. O sea, no tienes que buscar en otro lado. Busca la presencia de Dios. En el momento que te sientas agobiado, que te sientas turbado, no busques otra salida. Busca a Así es. Jesús. Él es el camino. Él a es la el salida de tu camino. problema. Ninguna religión, No, ninguna no, costumbre, nada ningún sacrificio, absolutamente nada. Jesús es el camino. Exactamente, no es que voy a ir de hecho no es que voy a ir a hacer alguna penitencia o algo, ¿no? Porque Así ya es. ahí entramos a la religión. Así es. Ve a Jesús y Él te va a dar, porque Él es el camino, Él te va a dar la salida a esa situación que estás viviendo, a ese temor que estás Así pasando es. en ese momento. Y he aquí cuando llegamos a un punto muy importante. Jesús les dio esa promesa. Les dijo que no se turben, les dijo que crean en Él, y después le dice, yo soy el camino. Ahora viene un reto muy grande, porque ellos habían seguido a Jesús, pero ahora ellos tenían que vivir poner en en Jesús. práctica, poner en práctica todas las enseñanzas que Jesús les había dado. Así Y eso significa, Jennifer, vivir la vida en Cristo. Así es. No solamente ser oidores, sino hacedores, porque ahora ya sin Él, ellos tenían que poner en práctica, ¿verdad? Y Todo como, lo y que como les había decía el hermano enseñado. Edwin, no solo se le sigue, sino hay que vivir en Él. Así es. Vivir así en es. Él no es una rutina de ir un domingo a la iglesia. Vivir en Él es día a día, momento a momento. Nuestro caminar debe ser en Jesús. Así es. Él les aclaró, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, yo soy la luz. Amén. Así Y vemos es. que Jesús también es el pan con que nos alimentamos, la puerta por la que entramos. Él es el pastor al que escuchamos, Él es el camino en el que andamos y por quien podemos presentarnos ante Dios. En otras palabras, si es escasez, ve a Jesús. Así es. Si es enfermedad, ve a Jesús. Si es emocional, ve a Jesús. Por eso Él dice, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy... O sea, Él es la verdad. Todo lo que tú necesitas, cualquier cosa que tú estés necesitando, ve a Jesús. Él tiene una salida, una respuesta, Así tiene es. un aliento de paz en tu vida. Ninguna otra cosa que tú hagas, ninguna otra cosa que tú intentes o busques, si no es Jesús, no te va a sustentar y no te va a dar paz. Y si te da, será pasajero. Así es. Como decía el hermano Edwin, Él es la dirección de nuestra vida, Él es el GPS de nuestra vida, Así es es. la seguridad en nosotros. Amén. Así es. Entonces, después que Dios nos da esa promesa, después que nos dan el recordatorio de aferrarnos en fe, ahora viene también parte de nosotros, es caminar en Él. Ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, Así ponerlo. es. Muchos se acercan a Jesús, como decía el hermano Edwin, cerca del camino, a medias, Pero cuando escuchando. vienen las turbaciones, Así simple y es. sencillamente se quedan, ¿verdad? Así es. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar con esa fe, con esa convicción, que hemos dicho que creemos en Dios, entonces le vamos a creer en todas circunstancias. Y no debemos conformarnos, porque ahí es donde puede entrar la pereza, ahí entra el desánimo. Estamos a medias, no estamos caminando, ¿estamos caminando en Jesús o no estamos caminando en Jesús? Así es, Y yo así siento que muchas veces nosotros, como es de domingo a domingo, diario a diario, a veces nos olvidamos y poco a poco eso no es algo que es de repente.
poco a poco nos vamos alejando del camino, vamos cambiando nuestra manera de vivir y ya no estamos viviendo en Jesús. Nos vamos acomodando cuando las cosas van bien, nos vamos acomodando y se nos olvida Así es. que debemos de continuar nuestra vida viviéndola en Y como Jesús. decía el hermano Edwin, ahí también se refería a la palabra del sembrador, a la parábola, perdón, del sembrador, que cuando no estamos en esa tierra fértil, cuando no estamos en el camino, Cualquiera las aves nos- de rapiña así se es. llevan la palabra. Así es. Entonces, cualquier problemita que se te presente en la vida, si tú no estás bien arraigada en una buena tierra, Así pues es. ahí es donde tú pierdes, ¿verdad? Y tomemos este tiempo para reflexionar. ¿Estamos realmente caminando en Jesús? ¿Es realmente Él nuestro camino? Amén. Eso es algo que el hermano Edwin decía. ¿Conoces que Jesús es la dirección de tu vida? A veces solo decimos, yo quiero ir a tal lugar, yo quiero ser esto, Nos yo quiero tener proyectamos. esto, pero el camino es Jesús. Así es, así No es. nuestra propia opinión, no es nuestra propia manera de vivir, el camino es Jesús. Decía también el hermano, en el mundo todos desean la verdad y todos desean la vida, pero no todos encuentran el camino, Así ¿verdad? es. Y entonces ahí es donde muchos, como tú dices, se quedan en el camino y fracasan, porque quieren la verdad, quieren la vida, pero no seguir en el camino, porque en las primeras circunstancias, en los primeros problemas que tienen, dejaron el camino. Así es. Y es como, este camino es muy escabroso, entonces mejor prefiero irme al otro que está más fácil. Es un camino que requiere esfuerzo, es un camino que requiere convicción, amén. Nosotros cada día que pasamos, y a veces pensamos que la vida cristiana solamente es venir a una iglesia, congregarnos, pero la vida cristiana va mucho más allá. Es un estilo Es de un vida. estilo de vida. Ahora, lo que el hermano Edwin decía es, ¿estamos caminando cerca de Él? Yo siento que, yo estoy en una iglesia, yo estoy en un ministerio, yo diezmo, Entonces ¿estamos entramos caminando en eso de, en Él? estoy en la verdad, Así pero es. no en el camino. Exactamente. ¿verdad? Porque vienes a la iglesia, y estás como- en la verdad. así Lees es. la Biblia, estás en la verdad, pero no sigues, no estás en el camino. Así es. ¿verdad? Y como decía el hermano Edwin, no cometamos ese error de quedarnos en la orilla, de quedarnos a medias. Tenemos que seguir avanzando. Así es, así es. También leímos en Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Otra promesa, hallaréis descanso para vuestra alma, para ese corazón turbado, para esa situación Así difícil, sí. pero debemos caminar, debemos andar en él. Retomar la senda antigua, porque hay muchos, tú decías, no muchos cristianos, muchas personas que vienen a la iglesia y se les olvida, entonces caen en la costumbre y cuando vienen los problemas, que su corazón se turba, que las aflicciones lo agobian, en lugar de buscar y ver de dónde se apartaron o fallaron, lo que hacen es irse. Pero el hermano nos daba la solución. Cuando tú te encuentres en situaciones difíciles, regresa a la senda antigua. Por eso decía Sí. Jeremías, paraos. Regresa al camino. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. ¿Y qué? Ahí vas a encontrar es el buen camino y entonces vas a hallar descanso. O sea, cuando tú encuentres la brecha, el camino correcto, tú vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no solamente porque conocemos el buen camino, pero aquí la clave es andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Tenemos que analizar, tenemos que reflexionar y ver nuestras acciones, Así ver es. las intenciones de nuestro corazón. Curiosamente, muchas veces nos encontramos en situaciones que nuestro corazón está turbado por nuestras propias decisiones, por Así nuestra es, propia así es, desobediencia. así es, Y así pensamos es. que porque estamos, como decía usted,
Sí, venimos a la iglesia, sí, estamos en la iglesia, estamos sirviendo, pero muchas veces desobedecemos. Nuestras acciones no Estamos en la están, verdad, pero no en el camino. no No estamos estamos dentro del siguiendo, camino. andando en el camino. Entonces a Así es. veces el agua se sube hasta aquí o hasta más por nuestras propias acciones. Así Y es. es ahí cuando tenemos que preguntar también, Señor, estoy en este punto, Preguntad, realmente. paraos, dice, y preguntad. Sí. Entonces, cuando usted se encuentre en una situación difícil, lo primero que tiene que hacer es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Esto que me está sucediendo, ¿es una prueba o es una consecuencia? Así ¿Verdad? es. Entonces, ahí es donde entra la palabra de paraos en los caminos y preguntad. Entonces, cuando tú ves si es una consecuencia, amado hermano, si es una consecuencia de nuestra, porque nos equivocamos, Jennifer, Así es. no somos perfectos, cometemos errores, Así es. pero abogado tenemos para con el Padre. Entonces, Así es. si es una consecuencia de sus o de mis acciones, voy al Padre, regreso a la senda antigua, que es Cristo, voy al Padre, pido perdón y camino y Sí. ando, ¿verdad? Avanzo, no me quedo ahí. Y sabemos que Dios es un Dios de esperanza, Y de misericordia. de y amor. esperanza, de amor y de misericordia. Yo sé que esta palabra fue de mucha bendición para el pueblo, para nosotros, para los amigos que nos sintonizan a través de las plataformas. Fue un recordatorio de que sí, nuestro corazón se va a turbar, habrán circunstancias En que vamos a sentir en que temor, vamos a sentir turbados. turbados, que Jesús está lejos de nosotros, vamos a pasar por angustia, vamos a pasar por dolor, pero tenemos que recordarnos, aferrarnos a nuestra fe, aferrarnos a las promesas del Señor, Así es, a que así Él no es. se fue en vano, Él se fue para preparar morada para nosotros, amén. Pero no solamente es tomar la promesa, no solamente es recordar que Él ve por nosotros, sino también andar en el camino. Y el camino es Jesús. Así es. Entonces, este recordatorio creo que fue muy impactante para nosotros. Recordemos quién es el camino, recordemos andar en el camino. Cuando usted esté pasando momentos difíciles en el que sienta el corazón turbado, atemorizado, recuerde que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así es. Esto ha sido una tarde muy linda el poder compartir esta palabra con usted. Esperamos que sea también de mucha bendición para ustedes que nos están viendo. Y queremos recordarles una vez más, hacer énfasis, que Jesús es el camino. A ti, amigo, que estás viendo el podcast o que nos estás escuchando, si tu corazón está turbado, si tu corazón está angustiado, si tu corazón siente que no hay salida y no tienes a Jesús, déjame decirte, Jesús es el camino, Jesús es la respuesta, Él es un Dios de oportunidad, un Dios de esperanza. Te invito a hacer esta oración conmigo, una oración de salvación. Para entregarle tu vida a Jesús, para poder caminar en Él. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos en esta tarde, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Reconocemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti. No queremos pecar más, no queremos vivir esta vida de pecado. Nos entregamos nuestra alma, entregamos nuestro cuerpo, entregamos nuestra mente a ti y te declaramos como nuestro Señor, como el Salvador de nuestras vidas. Queremos servirte, queremos amarte, queremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Creemos en ti y sabemos que de ahora en adelante la vida en ti, en tu camino, será mucho mejor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y asimismo le voy a pedir amablemente a mi hermana Zaida que nos lleve en oración, que haga una oración por nuestra congregación para que esta palabra pueda quedar plasmada, escrita en nuestros corazones, que dé frutos, que la pongamos por obra, que es muy importante. Amén. Así es, Jennifer, sobre todo recordarle, ¿verdad? Que no todo está perdido. Cuando nos Así es. sintamos amedrentados, volvamos a Jesús, ¿verdad? Y volvamos a la senda antigua, porque nosotros ya estamos en el camino. Padre, en esta tarde te damos gracias por todo lo que nos has
enseñado a través de esta palabra tan preciosa que nos trajo el hermano Edwin el domingo. En el nombre de Jesús, Señor, yo pongo delante de ti a toda la audiencia, Señor, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través, Señor, de cada uno de los ventanas de la tecnología en la cual ellos puedan recibir esta palabra, para que esta palabra cree el efecto para el cual usted la envió. En esta tarde oramos para que dé fruto al 100%. Si alguno se siente turbado en esta tarde, pueda recibir una esperanza. Recordemos que Jesucristo se fue a prepararnos lugar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar junto con Él. Él se fue a preparar lugar para nosotros y no nos dejó solo, nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, y es a través del Espíritu Santo que esta palabra crea efecto en nuestro corazón. Queremos que esta palabra dé fruto, que nosotros que podamos ser hacedores y no solamente oidores de este mensaje, que lo pongamos por obra y que podamos compartirlo con los demás, para que ellos puedan a través de este mensaje animarnos unos a los otros, porque el propósito de Dios es darnos fe y darnos esperanza. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos alcancemos la eternidad en el cielo. Por lo tanto, Señor, queremos que este mensaje llegue a cada corazón, a cada vida, y les dé ánimo y le dé paz a esos corazones turbados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y hemos llegado al final de este podcast. Hermana Zaida, muchísimas gracias por compartir esta tarde. Gracias, Jennifer. Es un placer poder platicar con usted. Y muchas gracias por sintonizarte. Te recordamos a que le des like a este video, suscribirte al canal si no lo has hecho, y también compartirlo para que sea de bendición para muchos más. Mi nombre es Jennifer Figueroa. Y Zaida Ventura, un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.